Cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también saludo a los estudiantes y sembradores de Academia Cristo. Los invito para que se pongan de pie y el pasaje que vamos a meditar en este quinto domingo del tiempo de Pascua está tomado según San Juan, el capítulo 14, los versículos del 1 al 12. Así nos dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Este es el Evangelio que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este texto, y meditándolo durante toda la semana, nos trae el tema cómo el pueblo de Dios en la Pascua, la palabra de Dios, nos ha hecho piedras vivas. ¿Qué clase de libro usted ha leído y te gustaría volver a leer? ¿O cuál es el tipo de literatura que a usted le gusta? Estilo fantástico, o de novelas, o científicas, o podrás leer un tipo de literatura que pueda entretenerte cada día. Y creo que cuando has leído cualquier tipo de libro, y pensemos como una novela, creo que podemos decir en qué consistió esa historia de la novela y podemos hablar del personaje sin cambiar nada de la historia de la novela ni del personaje. O cuando leemos un tipo de literatura fantástico, creo que soñamos para que eso se vuelva realidad. O si estamos leyendo algo de ciencia, pues queremos ser exactos con conceptos que hemos aprendido para poder enseñar a otros. Ojalá se fuera con la palabra de Dios, porque en realidad encontramos que muchos le dan más importancia a sus tradiciones que la misma Escritura. Otros no les gusta analizar de la palabra de Dios y se queda con lo que sus pastores les dicen. Pero encontramos que hay personas que solamente tienen algunos libros que los usan para hacer oraciones o lecturas diarias, pero no quieren tener un contacto con la palabra de Dios. Pero usted y yo no podemos quedarnos fuera de toda esta reprensión que estamos escuchando. ¿Cuántas veces usted y yo hemos usado nuestra razón de manera magisterial? Y hemos dicho, por ejemplo, que pecamos y que era muy necesario que cayéramos en ese pecado para poder disfrutar de la gracia de Dios.
Realmente, con el Evangelio de hoy, y no vamos a concentrarnos en Tomás, vamos a concentrarnos en la parte de Felipe. Como vemos de que él no estaba escuchando bien, no estaba poniendo buena atención a lo que Jesús le estaba diciendo. Y es por esto que nosotros hoy nos damos cuenta cómo hemos pecado contra el tercer mandamiento, así como lo hicieron esos judíos que estaban en Tesalónica y que ellos estaban en contra de Pablo y de Silas. Y si ustedes recuerdan en la lectura de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos 6 al 8, que estos judíos alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Esta actitud que tuvieron estos judíos de no querer escuchar la palabra de Dios, que ellos usaron al diablo para atacar la palabra de Dios, esa misma actitud la hemos tenido usted y yo. Como por ejemplo cuando no hemos querido escuchar un predicador porque no nos gusta cómo predica, o un predicador que no nos cae bien y no queremos escuchar qué es lo que dice. O las veces que hemos escuchado porque por mucho tiempo no hemos estado de acuerdo con el bautismo de infantes, o que en la Santa Cena creemos que es una representación o un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, o en la conversión hemos creído que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y cuando hemos escuchado que estas doctrinas son equivocadas, son falsas, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo que los judíos de Tesalónica, que se unieron con el diablo y hemos causado caos en nuestros grupos de estudio? Hemos hecho caos en nuestras congregaciones, queriendo defender la falsa doctrina. En verdad reconozcamos que nos ha faltado reverencia hacia la palabra de Dios, así como le faltó a Felipe. No haber escuchado bien cuál era esa enseñanza que Jesús le estaba dando. Y por eso, por pecar contra el tercer mandamiento, por querer ser más que Dios, usted y yo merecemos el castigo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 18 al 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es lo que usted y yo merecemos por no ser reverentes a la palabra de Dios. Pedro nos enseñó con la lectura que escuchamos en este día también, que el Espíritu Santo ha hecho algo grande en nosotros. Porque en este momento estamos reconociendo nuestro pecado. Estamos reconociendo que hemos desechado la piedra angular, pero también por la obra del Espíritu Santo, el Evangelio ha puesto nuestra fe, nuestra confianza en esta cabeza del ángulo, que es Jesucristo. Por esto es muy importante que usted y yo nos dejemos influenciar por el Espíritu Santo cuando estamos leyendo la Escritura, y lo primero que necesitamos tener como piedras vivas que somos es reverencia cuando estamos frente a la palabra de Dios, leyéndola de manera personal o escuchándola como lo estamos haciendo en este momento. Y esa reverencia que el Espíritu Santo ha producido en usted y en mí hace de que podamos usar nuestra razón de manera ministerial. Felipe nos muestra de que él creyó que Jesús tenía un juego de palabras o era un acertijo cuando pregunta: muéstranos al Padre.
y es un ejemplo de cómo usar la razón de manera magisterial. Pero usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, que ha creado en nosotros revelación, Dios nos hable. Vamos a dejar que la misma Escritura se interprete a sí misma y una vez más, las vivas que somos, y estamos leyendo Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pues claramente vamos a confesar, como lo leemos en el Salmo 33, verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo de que usemos nuestra razón de manera ministerial. Es cuando, por reverencia, siendo piedras vivas, confesamos que fue Dios el creador de los cielos y la tierra. Esto mismo lo podemos ver cuando cualquier profesor de Academia Cristo o cualquier profesor de nuestra Iglesia Luterana Cristo o cualquier profesor o pastor que sea luterano confesional y está enseñando, usted y yo necesitamos no solamente escucharlos, sino que también con reverencia hacer lo que hicieron los cristianos de Berea. Eso es lo que significa ser piedras vivas, no quedarnos con lo que nos dicen, sino adentrarnos en cada versículo bíblico, escudriñando las Escrituras, porque nos dice lo que hicieron los de Berea, que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es lo que usted y yo necesitamos siempre hacer por la obra del Espíritu Santo y usando nuestra razón de manera ministerial, creyendo que la palabra de Dios, que vamos a dedicar un buen tiempo a leerla y a meditarla, escudriñando cada día las Escrituras para ver qué cosas eran así. Así leyeron muchos de ellos de distinción y no pocos. No tengamos miedo en escuchar las Escrituras, en adentrarnos en los versículos bíblicos, porque realmente el Espíritu Santo nos ha influenciado a cada uno de nosotros y leyendo la Biblia vamos a encontrar el más grande amor que jamás podemos encontrar, el amor de Dios hacia usted, hacia mí, que no nos dio lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y ese amor lo encontramos en Cristo Jesús. Vemos cómo Jesús le mostró a Felipe, aún con su amor, de que él estaba equivocado. Y al mostrarle esto a Felipe, pues lo hizo también cumpliendo el tercer mandamiento perfectamente por Felipe, por usted y por mí. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por las mismas obras. Esta reprensión a Felipe, en verdad, es muy interesante ver cómo Jesús le habló con amor a él, para que no siguiera divagando en lo que estaba escuchando. Para Jesús era muy importante que Felipe creyera que Jesús es Dios. Ese era el problema de doctrina que tenía Felipe en ese momento. Por eso, en estos versículos, vemos cómo Jesús usó en dos oportunidades el yo soy. Yo soy en el Padre. Y también dice el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Felipe, claramente por la obra del Espíritu Santo, pudo escuchar más como lo estamos escuchando usted y yo en este momento. De cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también y aún mayores.
Y esas obras mayores que habla Jesús fue la que hicieron los apóstoles al hacer sus milagros. Recuerden que usted y yo no tenemos el mandato de hacer milagros. Eran los apóstoles. Era en ese momento que el Evangelio se estaba presentando y que estaba presentando a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y como lo estamos viendo aquí en este día, en este quinto domingo de Pascua, que Jesús es Dios. Por esto, mis hermanos, usted y yo como piedras vivas, hoy estamos confesando que no solamente Jesús es la piedra del ángulo, sino que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, porque Jesús claramente nos dice en el pasaje de hoy que Él es el camino, la verdad y la vida, y es así como Él ha dado el amor para que usted y yo seamos su pueblo adquirido. Y el Espíritu Santo ha influenciado nuestra razón ministerial. Y ahora, con la Escritura, estamos viendo a Jesús resucitado, quien vino a este mundo para rescatarnos a nosotros del pecado. Una vez más, podemos ver a Jesús cómo usó la palabra de Dios reverentemente. Y esto lo hizo al predicar la verdad. Esto lo hizo al Él cumplir todas las profecías que se habían dicho de Él y a Él cumplir cada palabra, cada versículo que hablaba de Él y de nuestra salvación. Es por esto que usted y yo somos perdonados por la manera reverente en la cual Jesús usó la Escritura, usó la palabra de Dios, cumplió el tercer mandamiento por nosotros. Pero también Él fue a la cruz. Y esto es lo que Pablo y Silas predicaban en Tesalónica. Ellos, como piedras vivas, declaraban y exponiendo en medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús era el Cristo a quien ellos anunciaban. Jesús fue a la cruz. Él murió por usted y por mí por nuestra falta de reverencia. Y por esto, usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, hoy podemos disfrutar lo que Jesús nos dice en el versículo 1 y 2 del Evangelio de San Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero una vez más, nos sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo que si Él se va a ir a preparar lugar, Él va a venir otra vez. Y Él nos va a tomar a sí mismo para que donde Él esté, usted y yo también estemos. Y sabemos dónde Él va a estar y nosotros, por la obra del Espíritu Santo, sabemos cuál es el camino. Y es por esto que el Espíritu Santo ha mostrado el camino y hoy damos gracias a nuestro Dios porque Él ha vencido nuestra razón de manera magisterial y la ha cambiado a que podamos ver la Biblia con reverencia usando la razón de manera ministerial. Cada vez que usted y yo estamos frente a la Biblia, esta es la palabra de Dios. Y es lo primero que usted y yo necesitamos entender con reverencia. Felipe fue transformado al escuchar las palabras de Jesús, porque una vez más él vio cómo en Jesús encontró también perdón. Por eso usted y yo vamos a usar el tercer mandamiento como guía. Y cada vez que vamos como piedras vivas a leer la Biblia, es muy importante que usemos la ley y el Evangelio sin cambiar el significado de la misma. Y hoy, en este quinto domingo de Pascua, pues el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, ha quitado todo miedo que tengamos en este mundo y nos ha hecho ver más allá las moradas que nos esperan en el cielo, al lado de nuestro Señor. Porque Él es el único camino. El único camino para entrar al cielo es la fe en Jesús, porque Él es la verdad, nunca miente, porque Jesús es Dios, porque Él es la vida
vamos a estar con Él, con el Dios Trino, eternamente en la iglesia triunfante. Por eso, mis hermanos, veamos ese poder de la palabra de Dios que nos ha hecho piedras vivas para que podamos ir y predicar a otros usando la ley y el evangelio, y también tengan moradas en el cielo, al igual que usted y yo, y que esta verdad nos acompañe hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos, dándonos la razón de manera ministerial por el poder de tu palabra. Danos reverencia cada vez que estemos leyendo la Escritura y escuchándola, que también la podamos vivir. Oramos por nuestro hermano Mariano, nuestra hermana Socorro, nuestra hermana Nelly, nuestra hermana Yoli Vargas. Ayúdales a ellos en sus dolencias físicas. También te presentamos a Jorge y su esposa, son familiares de nuestro liturgista Juan García. Ayúdales, Señor, en sus dolencias físicas. Bendice también a la mamá de Gloria Chica, el papá de Doña Piedad, como el papá de nuestra hermana Marianela en Chile, y también oramos por la mamá de las hermanas Agudelo. Damos gracias, Señor, por nuestras familias, te damos gracias por el techo, la comida, el vestido, y pedimos una bendición sobre el ministerio de Academia Cristo y nuestra Iglesia Luterana Cristo. Oramos por nuestros países para que sigamos teniendo esta libertad de seguir adorando y glorificando tu nombre, y también pedimos que esta misma semana seas tú cuidando y fortaleciendo de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Restituyeme el gozo de tu salvación.